En un rincón olvidado de Andalucía, donde las sombras danzan al compás de un flamenco lejano y el aire huele a incienso y misterio, existe una leyenda que susurra entre las piedras antiguas de un pueblo sumido en el tiempo. Se dice que un sacerdote sin rostro se manifiesta en las noches de luna llena, ofreciendo confesiones que, aunque parecen un alivio, tienen un precio aterrador: la eliminación total de la existencia de aquellos que se atreven a acercarse a él. La Semana Santa, con su atmósfera sagrada, se convierte en el telón de fondo de este oscuro ritual. Los habitantes del pueblo, atrapados entre la devoción y el temor, cuentan historias sobre aquellos que habían desaparecido tras cruzar el umbral de la iglesia en la que el sacerdote aguarda, envuelto en un manto negro que absorbe la luz. Las viejas supersticiones, transmitidas de generación en generación, advierten sobre las consecuencias de jugar con el mundo espiritual. Durante la noche, los ecos de los lamentos y los secretos ocultos resuenan en el aire, mientras los espíritus de los flamencos danzan en la penumbra, recordando a los vivos que la línea entre lo real y lo sobrenatural es más delgada de lo que parece. Aquellos que buscan el perdón de sus pecados a menudo se ven arrastrados a un abismo de oscuridad, donde sus nombres se desvanecen y su memoria es borrada del tejido mismo de la existencia. Y así, el sacerdote sin rostro continúa su obra, un guardián de un secreto antiguo, un eco de un tiempo en el que la magia y la muerte se entrelazan en un abrazo mortal. La aldea olvidada y el sacerdote sin rostro. En un rincón remoto de Andalucía, donde el eco de las guitarras flamencas se entrelaza con el susurro de leyendas antiguas, se encuentra la aldea de Valverde del Silencio. Este lugar, envuelto en una bruma perpetua, ha sido olvidado por el tiempo y la civilización. Sus habitantes, una mezcla de descendientes de antiguos moriscos y gitanos, viven atrapados en un ciclo de supersticiones y rituales que han pasado de generación en generación. En las noches de luna llena, cuando los aullidos de los lobos reverberan en las montañas, las sombras parecen cobrar vida, y el aire se llena de la fragancia de las flores marchitas que una vez adornaron los patios. En esta aldea, una figura inquietante ha comenzado a aparecer. Un sacerdote sin rostro. Su presencia es un enigma, y su llegada ha desatado un miedo ancestral en los corazones de los aldeanos. Se dice que él ofrece confesiones que no solo limpian el alma de los pecados, sino que borran la existencia de aquellos que se atreven a revelarle sus secretos más oscuros. Con un manto negro que arrastra por el suelo y una capucha que oculta su rostro, se mueve entre la niebla como un espectro, atraído por las almas perdidas y las historias trágicas que susurran las paredes de la aldea. La Semana Santa, un momento sagrado para los habitantes de Valverde, se convierte en un escenario propicio para los rituales oscuros que el sacerdote sin rostro parece invocar. Las procesiones, tradicionalmente llenas de fervor y devoción, se transforman en una danza macabra bajo su influencia. Los fieles, impulsados por una mezcla de curiosidad y temor, comienzan a acercarse a él en busca de redención, sin saber que cada confesión podría ser un paso más hacia la nada. Las leyendas locales hablan de un antiguo hechizo. Aquellos que exponen sus pecados ante el sacerdote no solo son perdonados, sino que son despojados de su esencia, convirtiéndose en ecos olvidados de lo que una vez fueron. Mientras las luces de las antorchas titilan en la oscuridad, y el sonido del tambor retumba como un latido mortal, los aldeanos sienten la delgada línea que separa a los vivos de los muertos desdibujarse. Las almas que han cruzado el umbral de la confesión empiezan a desaparecer, dejando atrás solo un rastro de susurros y miradas vacías. En Valverde del Silencio, el sacerdote sin rostro no es solo una figura de temor, es un recordatorio escalofriante de que en el profundo abismo de la espiritualidad, a veces es mejor no preguntar, y es mucho más peligroso responder. En la penumbra de Valverde del Silencio, donde las sombras danzan al compás de los tambores y las llamas de las antorchas titilan como almas perdidas, el eco de las confesiones resuena en cada rincón. El sacerdote sin rostro, figura etérea y aterradora, simboliza la fragilidad de la existencia. En su presencia, la esperanza y el miedo se entrelazan, mientras los aldeanos, atrapados en su devoción ancestral, enfrentan el dilema de la redención a un precio aterrador. Cada susurro de confesión que escapa de sus labios es un paso más hacia la aniquilación, un pacto con lo desconocido que borra su esencia de la memoria colectiva. En este ritual de Semana Santa, donde el flamenco se convierte en lamento y las leyendas de brujería despiertan, la línea entre lo sagrado y lo profano se difumina. Mientras los espíritus vagan, anhelando ser recordados, los vivos deben reflexionar. ¿Qué precio están dispuestos a pagar por la absolución? La oscuridad acecha, y el verdadero horror puede no ser la desaparición, sino el olvido eterno. En Valverde del Silencio, los ecos de lo que fue resuenan, recordándonos que a veces, la búsqueda de la verdad puede llevarnos al abismo.
Un pacto oscuro. En un rincón remoto de Andalucía, donde el eco de las guitarras flamencas se entrelaza con el susurro de leyendas antiguas, se encuentra la aldea de Valverde del Silencio. Este lugar, envuelto en una atmósfera densa y misteriosa, es conocido por sus tradiciones arraigadas y sus supersticiones, un refugio de secretos que los forasteros apenas pueden vislumbrar. En el corazón de la aldea, un sacerdote sin rostro, conocido solo como el confesor, se ha convertido en el centro de un oscuro pacto que ha dejado una huella indeleble en la comunidad. La historia del confesor se remonta a tiempos inmemoriales, cuando la aldea se enfrentó a una sequía devastadora. Desesperados, los habitantes buscaron la ayuda de lo sobrenatural, invocando a los espíritus de la tierra con rituales ancestrales. Fue entonces cuando apareció el sacerdote, un ser envuelto en sombras, con una voz profunda que resonaba como un eco de las montañas. Prometió aliviar el sufrimiento de la aldea a cambio de un precio. Las confesiones que ofrecían no solo perdonaban los pecados, sino que también borraban a la persona de la existencia. Aquellos que se atrevían a confesar sus más oscuros secretos se desvanecían sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Las historias de aquellos que se habían sometido a sus confesiones se convirtieron en leyendas, advirtiendo a los aldeanos sobre las consecuencias de jugar con el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, la desesperación y la necesidad de redención llevaban a muchos a la puerta de la iglesia, donde el confesor aguardaba con su manto negro y su rostro oculto. Cada confesión, cada susurro de arrepentimiento, era seguido por un silencio sepulcral, y al final, una sombra se deslizaba por el suelo, llevándose consigo a la persona que había buscado la absolución. Con la llegada de la Semana Santa, la atmósfera en Valverde del Silencio se tornaba aún más inquietante. Las procesiones, adornadas con flores y luces, parecían ser un intento de ahogar el miedo que se cernía sobre la aldea. Las guitarras flamencas resonaban en la noche, pero su música se entrelazaba con el lamento de aquellos que habían desaparecido. Las ancianas del pueblo hablaban en voz baja sobre los antiguos rituales que protegían a los vivos de los espíritus vengativos, pero muchos ya habían olvidado las advertencias de la abuela, quien siempre decía que, los pactos oscuros traen consigo sombras eternas. Un joven llamado Mateo, impulsado por la curiosidad y el deseo de liberar a su hermana, quien había desaparecido tras una confesión, decidió enfrentar al confesor. La noche antes de la procesión, se adentró en la iglesia, donde la atmósfera se sentía pesada, como si el aire estuviera cargado de lamentos. Allí, el confesor lo esperaba, su figura oscura apenas iluminada por las velas parpadeantes. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, le pidió que le devolviera a su hermana, desafiando el poder del sacerdote. El confesor sonrió, un gesto que carecía de emoción, y ofreció un nuevo trato. En lugar de una confesión, Mateo debía compartir su propio pecado, el más profundo, el más doloroso. La tentación de confesar su culpa era abrumadora, pero el joven comprendió que cada confesión era un paso hacia la oscuridad. En un último acto de valentía, Mateo se negó, desafiando así el poder del sacerdote. Con su negativa, las sombras comenzaron a retorcerse, y la figura del confesor se desvaneció en un grito silencioso, como si la luz del alba hubiera disipado la oscuridad. La aldea, aunque marcada por las sombras del pasado, encontró una nueva esperanza. Mateo, con la fuerza de su decisión, liberó no solo a su hermana, sino a todos aquellos que habían sido arrastrados por el oscuro pacto del confesor. Valverde del Silencio, aunque todavía atada a sus leyendas, comenzó a sanar, y las guitarras flamencas sonaron más alegres, resonando con un eco de vida en lugar de lamento. Sin embargo, las antiguas advertencias seguían presentes, recordando a los aldeanos que el camino entre la luz y la oscuridad es un sendero peligroso, donde cada elección puede traer consecuencias inesperadas. En el albor de una nueva era para Valverde del Silencio, las sombras del pasado aún se deslizan entre los olivos, susurrando secretos olvidados mientras los ecos de la guitarra flamenca resuenan más allá de las colinas. Mateo, con su valentía intacta, no solo liberó a su hermana, sino que también desató una corriente de esperanza que ahora fluye por cada rincón del pueblo. Sin embargo, la paz es frágil. El pacto con las fuerzas oscuras nunca se puede romper del todo. Las noches de Semana Santa han adquirido un nuevo matiz, donde la devoción se entrelaza con el temor de lo desconocido. Los ancianos advierten a los jóvenes sobre el precio de la redención, recordando que cada confesión, cada susurro al viento, puede atraer la mirada del Chanoma, quien permanece en las sombras, esperando a que alguien más sucumba a la tentación del olvido. Así, Valverde vive en un delicado equilibrio, donde la alegría y el terror coexisten, y cada nota de flamenco es un recordatorio de que la vida y la muerte son solo dos caras de la misma moneda.
En este rincón de Andalucía, la lucha por el alma continúa, y el eco de las antiguas leyendas jamás se extinguirá con acento agudo. L a Semana Santa y sus secretos. En el corazón de Valverde del Silencio, la Semana Santa se celebraba con fervor, un momento en que el aire se impregnaba de incienso y la melodía de las saetas resonaba en cada rincón. Las calles adoquinadas, bañadas por la luz tenue de las antorchas, se convertían en un laberinto donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban en una danza ancestral. Sin embargo, en medio de esta celebración, un secreto oscuro y perturbador acechaba en las sombras, un pacto que desdibujaba la línea entre la vida y la muerte. El sacerdote sin rostro, conocido únicamente como el confesor, aparecía en la aldea cada año durante la Semana Santa, vestido con una túnica negra que absorbía la luz. Nadie conocía su verdadero nombre, y muchos decían que su rostro estaba cubierto por una máscara hecha de sombras, una creación de los mismos miedos que habitaban en los corazones de los aldeanos. Se decía que ofrecía confesiones que no solo purificaban el alma, sino que también borraban la existencia de aquellos que se atrevían a hacer tratos con él. Las leyendas hablaban de un antiguo ritual que se realizaba en la noche del Jueves Santo, donde los aldeanos, temerosos pero intrigados, se reunían en la plaza del pueblo. Allí, el confesor se sentaba en un viejo banco de piedra, su voz susurrante como el viento en la noche, invitando a los más valientes a confesar sus pecados. Pero, a diferencia de una confesión convencional, sus palabras parecían tener un poder extraordinario. Aquellos que se atrevían a aceptar su oferta podían deshacerse de sus pecados, pero a un precio aterrador. Una joven llamada Lucía, marcada por un pasado que la perseguía como un lobo hambriento, se sintió atraída por la figura del sacerdote. La culpa la consumía, y en su desesperación por liberarse, decidió buscar al confesor. En la penumbra de la noche, sus pasos la llevaron a la plaza, donde la multitud observaba en silencio, como si fueran sombras espectrales. El aire estaba cargado de una tensión palpable, un eco de advertencias susurradas por generaciones. Al acercarse, Lucía sintió el frío de la oscuridad abrazar su piel. El confesor la miró con ojos vacíos, y en su voz resonó un eco lejano. Confiesa, y serás liberada. Lucía, temblando, comenzó a hablar de sus errores, de los secretos que la habían atormentado. Pero, a medida que sus palabras fluían, sintió que algo la rodeaba, una fuerza que la empujaba a un abismo del que no podría regresar. ¿Qué deseas a cambio de tu perdón?, preguntó el confesor, su tono grave reverberando en la plaza. Lucía, en su desesperación, respondió: quiero olvidar. Quiero que nunca haya existido. En ese instante, el aire se volvió denso, y una risa sutil, casi imperceptible, resonó en su mente. Era como si el propio pueblo respirara con ella, como si las almas de aquellos que habían hecho tratos similares en el pasado la observaban, esperando el desenlace. La noche se tornó en un ritual oscuro. Lucía sintió que su existencia se desvanecía, como el humo de una vela apagada. Los recuerdos se esfumaron, pero a un costo terrible. Su nombre fue borrado de la memoria de todos, y los ecos de su vida se convirtieron en un susurro olvidado, como las hojas secas arrastradas por el viento. Valverde del Silencio continuó su celebración, pero entre los rezos y los cánticos, un vacío permanecía, un eco de lo que una vez fue. Así, la Semana Santa en la aldea se convirtió en un recordatorio de que la búsqueda de la absolución puede abrir puertas a lo desconocido, y que en las sombras de la fe, el verdadero perdón puede llevar consigo un precio que pocos están dispuestos a pagar. El confesor, con su rostro oculto, seguía esperando, listo para recibir a aquellos que, como Lucía, buscaran liberarse de sus cadenas, sin saber que a veces, el olvido es más aterrador que cualquier pecado. En el corazón de Valverde del Silencio, la luz del amanecer apenas logra disipar las sombras que se aferran a la memoria de sus habitantes. El eco de las confesiones perdidas aún resuena en las calles empedradas, donde los susurros de los ancianos se entrelazan con las melodías de un flamenco que alguna vez fue alegre, ahora teñido de melancolía. Mateo, el valiente que desafió al enigmático el confesor, se convierte en el faro de esperanza, pero el precio de la salvación nunca se olvida. A medida que los días pasan, la aldea empieza a recuperar su esencia, pero la amenaza de lo desconocido permanece latente. Las leyendas sobre el pacto oscuro siguen susurrándose al caer la noche, y la gente, aunque aliviada, camina con cautela, recordando que la búsqueda de redención puede abrir puertas que es mejor dejar cerradas. Las antiguas tradiciones, casi olvidadas, resurgirán, y con ellas, la necesidad de honrar a los espíritus que rondan en la penumbra. Así, Valverde del Silencio, con su historia marcada por el sacrificio y la valentía, se convierte en un recordatorio eterno de que la línea entre el mundo de los vivos y los muertos es más delgada de lo que imaginamos,
y que cada confesión trae consigo un eco que nunca se apaga. Danzas que trascienden la muerte. En el silencio de la noche, cuando las sombras se alargaban y los ecos de la Semana Santa se desvanecían, un sacerdote sin rostro recorría las calles empedradas de Valverde del Silencio. Su presencia era un susurro, una brisa fría que atravesaba la piel y dejaba una sensación de inquietud en el aire. Aquellos que lo encontraban en su camino no podían evitar sentir que estaban al borde de un abismo, un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban en un baile macabro. Se decía que este sacerdote ofrecía confesiones que podían borrar a las personas de la existencia, un acto tan oscuro como la noche sin luna. Las viejas leyendas hablaban de un antiguo pacto, un vínculo con energías que trascienden la comprensión humana. Los ancianos del pueblo recordaban historias de almas perdidas que habían acudido a él, buscando redención, pero que, al final, se desvanecían como el humo del incienso en las celebraciones de Semana Santa. Una noche, mientras las estrellas parecían ocultarse detrás de nubes amenazadoras, una joven llamada Lucía, impulsada por la desesperación, decidió enfrentar al enigmático sacerdote. Su vida había estado marcada por la tragedia. La pérdida de su hermano en un accidente inexplicable la había sumido en un profundo dolor. Atrapada entre el deseo de olvidar y la necesidad de recordar, Lucía buscaba una manera de conjurar la memoria de su hermano. Sin embargo, sabía que el precio de estas confesiones era alto. Cuando Lucía finalmente se encontró con el sacerdote, la atmósfera se tornó densa, y el aire se llenó de un canto lejano. Ecos de flamenco que parecían surgir del más allá. Las notas de la guitarra resonaban, entrelazadas con lamentos de almas que habían bailado una vez en la tierra, y ahora se encontraban atrapadas en un limbo oscuro. El sacerdote, con su rostro oculto bajo la capucha, la miró fijamente. Sus ojos, aunque invisibles, parecían atravesar su ser, desnudando sus miedos más profundos. «¿Qué es lo que buscas, hija del dolor?», preguntó con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas. Lucía, temblando, articuló su deseo de recuperar la esencia de su hermano, de traerlo de vuelta a la vida. El sacerdote sonrió, un gesto que heló su sangre. «Lo que deseas no es un retorno, sino una transformación. La muerte es un velo, y yo puedo desvanecerlo, pero ten cuidado con lo que eliges olvidar». En ese instante, un viento fuerte sopló, arrastrando consigo el aroma del incienso y la música del flamenco. Lucía sintió que la línea entre lo vivo y lo muerto se desdibujaba. A pesar de la advertencia, se entregó al ritual. Las palabras del sacerdote resonaron como un canto, y mientras se sumergía en la danza del recuerdo, algo oscuro comenzó a despertar en su interior. Las almas de aquellos que habían hecho el mismo pacto la rodearon, susurrándole secretos olvidados, y Lucía comprendió que algunas memorias estaban destinadas a permanecer en la sombra, y algunos espíritus debían quedarse en el silencio. El sacerdote, al ver su lucha interna, dejó caer una lágrima en el suelo. «Cada confesión conlleva una elección», dijo, «y cada elección tiene su consecuencia». Con un último acorde de flamenco resonando en la distancia, Lucía se vio atrapada en un torbellino de emociones, enfrentando la verdad de que, a veces, el olvido puede ser un regalo, pero también una maldición. En la penumbra de Valverde del Silencio, donde los ecos de la Semana Santa se entrelazan con susurros de antiguos rituales, el aire se vuelve denso, cargado de secretos y sombras. Mateo, tras su valiente enfrentamiento con el confesor, siente la libertad de su hermana fluir como un río desbordante, pero la victoria tiene un precio. Las almas liberadas murmuran a través del viento, recordándole que la línea entre el mundo de los vivos y los muertos es más frágil de lo que aparenta. Los habitantes del pueblo, aunque aliviados, viven con la inquietante certeza de que la oscuridad nunca se aleja del todo. Las noches se tiñen de un silencio inquietante, donde las estrellas parecen mirar con recelo. Los viejos cuentan historias al calor de la lumbre, advirtiendo sobre el regreso de aquellos que han hecho pactos con fuerzas desconocidas. La figura del confesor, un espectro en la memoria colectiva, se convierte en una advertencia. El perdón puede ser una bendición, pero la redención a menudo exige un sacrificio que no todos están dispuestos a pagar. Así, Valverde del Silencio se embarca en un nuevo capítulo, donde la esperanza florece en medio de la desconfianza, y el eco de las confesiones perdidas resuena en cada rincón, recordando a todos que en el corazón del misterio, siempre hay un precio que pagar. L alinea entre vivos y muertos. En el silencio de la noche, cuando las sombras se alargaban y los ecos de la Semana Santa se desvanecían, un sacerdote sin rostro recorría las calles empedradas de Valverde del Silencio. Su presencia, envuelta en un manto oscuro que parecía absorber la luz, generaba un susurro de inquietud entre los habitantes del pueblo. Las leyendas hablaban de él como un confesor que,
A cambio de secretos, ofrecía el más oscuro de los pactos. La capacidad de borrar a alguien de la existencia, como si nunca hubiera caminado sobre la tierra. La línea entre los vivos y los muertos se desdibujaba en su cercanía. Las almas perdidas de aquellos que habían sido olvidados por el tiempo danzaban en la penumbra, susurros de flamenco entrelazados con lamentos de antiguos amantes y remordimientos. La música, cargada de una tristeza profunda, reverberaba en los corazones de los que se atrevían a acercarse al sacerdote, quienes buscaban aliviar sus culpas o deshacerse de la presencia de seres que habían causado dolor. Una noche, María, una joven del pueblo marcada por la tragedia, decidió enfrentar al sacerdote. Su hermano, tras un accidente inexplicable, había pasado al otro lado, dejando un vacío que amenazaba con consumirla. La desesperación la condujo hasta la plaza, donde la luna iluminaba el rostro inexpresivo del confesor. Con un temblor en la voz, le pidió que la liberara del sufrimiento, que borrara la memoria de su hermano, que ya no podía soportar el peso de su ausencia. El sacerdote, con su mirada vacía, le ofreció un pacto. A cambio de su confesión, su hermano sería borrado de la existencia, pero a un precio. Su propia memoria se desvanecería, y con ella, todo lo que había amado y conocido. María, cegada por el dolor, aceptó sin vacilar. Las sombras danzaron a su alrededor mientras pronunciaba las palabras de la confesión, un canto antiguo que resonaba con el eco de las almas perdidas. Al instante, un frío intenso envolvió la plaza, y María sintió que una parte de su ser se desvanecía. La risa de su hermano, los momentos compartidos, todo se desdibujó como un sueño al despertar. Sin embargo, a medida que la memoria se desvanecía, una nueva oscuridad comenzó a surgir en su interior. Las almas que una vez danzaron en silencio ahora reclamaban su lugar. Y María se dio cuenta de que el sacrificio que había hecho no solo la había despojado de su pasado, sino que también había liberado a su hermano, condenado a vagar eternamente en un limbo entre la vida y la muerte. Valverde del Silencio nunca volvió a ser el mismo. Las leyendas sobre el sacerdote sin rostro se multiplicaron, y la gente comenzó a temer a su propio reflejo, temerosos de que el precio de lo prohibido pudiera alcanzarles. La línea entre vivos y muertos se tornó más tenue, y la danza de las sombras se convirtió en un recordatorio perpetuo de que, a veces, lo que se busca en la oscuridad se convierte en una carga imposible de llevar. En cada confesión, en cada pacto, se tejía una nueva historia de pérdida, un eco que resonaría a través de los siglos en las calles empedradas de un pueblo que se aferraba a sus leyendas, temerosos de la verdad que habitaba en el silencio de la noche. En la penumbra de Valverde del Silencio, donde el eco de las saetas se entrelaza con los susurros de antiguas leyendas, la lucha entre la luz y la oscuridad se manifiesta en cada rincón. Mateo, armado con la valentía de un corazón que leía con amor fraternal, desafió al confesor, un ser que se alimentaba de los miedos y secretos de los vivos. Al negarse a aceptar su condena, no solo salvó a su hermana, sino que rompió las cadenas de un hechizo que había mantenido a la aldea atrapada en un silencio abrumador. Sin embargo, la liberación no es sinónimo de olvido. Las sombras que una vez oprimieron a Valverde ahora pululan como ecos de advertencia, recordando a sus habitantes que la búsqueda de redención puede llevar a caminos oscuros. Cada celebración de Semana Santa resuena con la fragorosa memoria de aquellos que desaparecieron, mientras las notas del flamenco vibran en el aire, un recordatorio de que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. En este delicado equilibrio, el pueblo continúa su danza entre lo real y lo etéreo, siempre vigilante, siempre temeroso del precio que puede tener el deseo de salvación. El eco de los que han sido borrados. En el corazón del silencio nocturno, donde la niebla se abrazaba a las piedras antiguas de Valverde del Silencio, el sacerdote sin rostro se detuvo ante la puerta de una vieja iglesia. Las velas titilaban, lanzando sombras danzantes que parecían tener vida propia, como si los espíritus de aquellos que habían sido olvidados se agitaran en la penumbra. La Semana Santa había dejado su huella en el pueblo, y los ecos de los rituales ancestrales resonaban en cada esquina, como un susurro que atravesaba el tiempo. El sacerdote, con su manto negro ondeando al viento, poseía un poder que desafiaba las leyes de la naturaleza. Aquellos que acudían a él en busca de confesión no solo deseaban deshacerse de sus pecados, anhelaban borrar de su existencia a aquellos que les habían causado dolor, a los que habían traído deshonra, o a los que sencillamente deseaban olvidar. Y así, uno a uno, mediante un ritual oscuro, el sacerdote ofrecía una absolución que no solo limpiaba el alma, sino que eliminaba a la persona del tejido mismo de la realidad. Las historias de aquellos que fueron borrados se convertían en leyendas, ecos de vidas que nunca existieron, sus nombres susurrados en la brisa de la tarde, como si el viento mismo se burlara de su ausencia.
¿Quiénes eran esos seres que habían cruzado el umbral de la olvida? Los aldeanos hablaban de ellos en voz baja, advirtiendo a los niños que no se acercaran a la iglesia al caer la noche, temerosos de que el sacerdote pudiera fijar su mirada en ellos, y que su esencia se desvaneciera en un suspiro. En los días que seguían a cada confesión, las sombras se alargaban y la atmósfera se tornaba más densa. El pueblo, aunque liberado de algunos de sus males, se llenaba de un inquietante vacío. Las canciones de flamenco, que antes resonaban con alegría, ahora parecían perfumadas de melancolía, un lamento por las almas que habían sido sacrificadas en el altar del perdón. Las viejas supersticiones resurgían con fuerza, y las mujeres del pueblo comenzaban a dejar ofrendas en los cruces de caminos, temiendo que los espíritus de los borrados regresaran en busca de venganza. Una noche, mientras el sacerdote recorría las calles desiertas, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los ecos le llegaban con más fuerza que nunca, un grito ahogado de aquellos que habían sido arrancados de la existencia. La línea entre vivos y muertos se desdibujaba, y en su interior, una lucha se desataba. Cada confesión exigía un precio, un sacrificio que iba más allá de lo que podía imaginar. La magia oscura que había utilizado se volvía en su contra, y el eco de aquellos borrados resonaba en su alma, como un canto de sirenas en la noche. Valverde del Silencio, un pueblo atrapado en su propia historia, se convertiría en el escenario de una venganza ancestral. La próxima Semana Santa traería consigo no solo la redención, sino también el regreso de los que habían sido olvidados, dispuestos a reclamar lo que les había sido arrebatado. El sacerdote, con su rostro oculto, se enfrentaría a una verdad inevitable. Que borrar a otros no es solo un acto de poder, sino un pacto con las fuerzas que dominan el más allá. La eterna danza entre la vida y la muerte continuaría, y en su centro, el eco de los que han sido borrados resonaría para siempre. En la penumbra de Valverde del Silencio, donde los ecos de los antiguos rituales resuenan entre las calles empedradas, el regreso de la luz fue solo un espejismo. Mateo, con el corazón latiendo con la fuerza de la desesperación, había desafiado al sacerdote sin rostro, rompiendo un hechizo que había mantenido a las almas prisioneras en un abismo de olvido. Sin embargo, la victoria vino acompañada de un precio que aún no comprendía. Mientras el pueblo comenzaba a reanimarse, los murmullos de advertencia se entrelazaban con el sonido lejano del flamenco, evocando a los espíritus que danzaban en las sombras. Las viejas supersticiones volvieron a cobrar vida, y algunos habitantes, espoleados por la curiosidad, comenzaron a acercarse a la frontera del mundo espiritual, ignorando las marcas de advertencia que el viento susurraba entre los olmos. Mateo sabía que el equilibrio entre la luz y la oscuridad era frágil. Una decisión equivocada podría abrir de nuevo las puertas del olvido, y las almas que había liberado podrían regresar, no como salvadoras, sino como cazadoras. En Valverde del Silencio, el silencio se tornó en un grito, y la danza de la vida continuaría, siempre al borde de la perdición.